es una presentación de... Contrata el mejor seguro de vehículos, Plan Global del Banco de Seguros del Estado. Farmashop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Farmacar Santander. Un hombre mató a puñaladas a su compañera de 23 años y luego se quitó la vida. El hecho ocurrió en el municipio de Noblía, en el departamento de Cerro Largo. Se trata de una localidad que está ubicada a pocos kilómetros de la frontera. Este viernes se llevó adelante una extensa audiencia por la Operación Océano, donde se resolvió extender las medidas cautelares de los 32 imputados. La medida solicitada por la Fiscalía se extiende hasta el próximo 12 de mayo, dado que el 13 vence el plazo para la formalización. Conmoción en Colonia por el abuso sexual de un niño durante 10 años. El ahora imputado es su medio hermano de 26 años. La madre también es investigada por la Fiscalía. La audiencia fue realizada este viernes y el juez del caso no dio lugar a la prisión preventiva del acusado. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, compartió un mensaje desde el Comité de Paso de los Toros por el aniversario número 50 de la coalición de izquierdas. Hizo un llamado a resistir y derrotar la ley de urgente consideración, a la cual definió como una ley retrógrada. La teniente coronel Ana Lucas hizo historia y asumió como la nueva jefa del Batallón Florida, convirtiéndose en la primera mujer que estará al mando de una unidad de infantería. Lucas tendrá bajo su supervisión a 249 soldados. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos rápidamente al desarrollo de toda la información. Vamos a tener también en esta edición central los deportes con Gabriel Regueira, pero vamos a tener que arrancar con este caso terrible que se registró en el departamento de Cerro Largo. Lo adelantábamos en los títulos. Un femicidio, pero también suicidio. Una situación que ocurrió en Isidoro Noblía, en una vivienda donde estaba un hijo de esta pareja de tan solo 5 años. Él, el matador, quien terminó quitándose la vida, 26 años, la mujer 23. La policía de Cerro Largo trabaja en la investigación sobre un femicidio y posterior suicidio ocurrido en estas últimas horas en la pequeña localidad fronteriza de Villa Isidoro Noblía. El hombre de 26 años le dio varias puñaladas a su pareja de 23, provocándole la muerte en el lugar. Minutos después, y en el mismo domicilio, el individuo se quitó la vida. Cabe indicar que esto sucedió en la vivienda donde vivía la pareja junto al hijo de ambos, un niño de 5 años. El pequeño se encontraba durmiendo cuando en la madrugada ocurrió el insuceso. Poco antes del mediodía, familiares del hombre llegaron al lugar y se encontraron con esta triste escena, poniendo de inmediato en conocimiento a las autoridades policiales. Rápidamente efectivos de Seccional Quinta se hicieron presentes en el lugar, comenzando el trabajo junto a otros integrantes del Comando Jefaturial, Fiscalía y Policía Científica. Bueno, la verdad yo nunca vi nada. Los conozco, a él lo conozco desde chico, pero nunca noté nada normal. Incluso ayer golpeé en la casa de ella para pedirle unos duraznos y me hablé con ella, ella estaba normal, ahí le agradecí y me fui. Y nada más, eso, nunca oímos nada, ni siempre estaban a veces ahí de tarde sentados tomando mate, salían juntos en la moto. ¿Lo sorprendió esta noticia? Sí, muchísimo, muchísimo. La verdad que sí, es lamentable eso. ¿Hace mucho que vivían acá? Sí, ellos más o menos un año, ¿no? Un año más o menos. ¿Tenían un hijo en común? Sí, tienen un niño. ¿Se los veía normal? Sí, normal, tomando mate. Ahí yo venía todos los días a ver a mi madre y los veía sentados ahí en el frente tomando mate, salían juntos. ¿Alguna vez había visto movimiento de policías, algo acá en la zona? No, la verdad que no. Ahora, se dice que él era muy celoso, es lo único. Pero eso creo que es normal también en una pareja, ¿no? Vale agregar que no había antecedentes de violencia doméstica ni denuncia por parte de ambos.
Bueno, vamos ahora a otro caso que ha conmocionado el departamento de Colonia, más precisamente la localidad de Tarariras, porque fue imputado un hombre de 26 años por abusar de su medio hermano. La madre también está investigada por la Fiscalía. El juez actuante no hizo lugar al pedido de prisión preventiva que realizó la fiscal Eliana Travers. Esto va a continuar investigándose. En la audiencia la Fiscalía solicitó, en virtud de la evidencia objetiva suficiente que tenía, la formalización. Fueron admitidas ambas formalizaciones por reiterados delitos de abuso sexual y por el delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. La Fiscalía solicitó medidas limitativas respecto a la progenitora por la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, tratándose de dos hermanos, en donde se ha obstruido de alguna manera la investigación. Para la Fiscalía, es una investigación que viene de hace más de un año, en donde hemos trabajado muchísimo por la causa, y bueno, finalmente hoy se solicitaron también medidas limitativas para ella, las cuales fueron otorgadas, y la medida de prisión preventiva para el imputado por el presunto delito de abuso sexual especialmente agravado, y la medida cautelar no fue otorgada por la sede judicial. ¿Eso qué significa? ¿Que la persona va a quedar libre hasta el juicio? Sí, la persona va a quedar en libertad. Se dispusieron medidas, otro tipo de medidas, como no salir del país, fijar domicilio, ir una vez por semana a la seccional y demás, pero no se hizo lugar a la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, que entendemos existían elementos objetivos suficientes para solicitarla y acreditar los riesgos procesales que pueden obstaculizar la investigación. Y en virtud de que el juez no hizo lugar a la prisión preventiva, la Fiscalía interpuso recurso de apelación para que lo revean los ministros del Tribunal de Apelación. La fiscal Eliana Travers admitió que hay aproximadamente, vean ustedes, unos 70 casos de delitos sexuales que están a estudio todavía en la Fiscalía. Admitió que hubo un aumento en lo que son las denuncias por temas sexuales. Aproximadamente 70 o más presuntos abusos sexuales existen, delitos sexuales en general, porque hay diferentes tipificaciones, existen en esta Fiscalía de turno único. ¿Cómo puede ser que se llegue a 70 delitos sexuales y en este caso, por ejemplo, trata de una denuncia del año 2019? ¿Es un tema de poco personal? ¿A qué se debe que haya tanta cantidad y que no se pueda agilizar los trámites de la justicia? Bueno, en realidad existen en aumento, las denuncias de abuso sexual han aumentado por la movilización que ha operado en el sistema de alguna forma, y por otro lado también son investigaciones que llevan su tiempo, porque llevan pericias forenses, psicológicas, psiquiátricas, que llevan su debido tiempo, y bueno, en este caso sí, se trata de una Fiscalía de turno único. Haría falta otra. Sería lo ideal, por lo menos. De repente podríamos decir que sería ideal. Lo que podemos decir es que en este caso se trata de una única Fiscalía, entonces, bueno, obviamente que todos esos abusos sí los puedo corroborar de que son de la misma Fiscalía. Tal cual lo que señalaba la fiscal, la madre también fue imputada, ya que se entiende desde la Fiscalía que entorpeció lo que es la investigación de este caso. También quedó en libertad. La abogada defensora, la doctora Agustina Durquet, dijo que la justicia está fallando en este tipo de delitos. El caso se trata de un abuso sexual que empezó en 2019 por una denuncia de Línea Azul de INAU, anónima, totalmente anónima. Ahí tomó contacto, me designan, yo soy una defensora pública, me designa la jueza defensora del menor y empezamos a trabajar. En un momento hubo entorpecimientos en el proceso de parte intrafamiliar y quedó paralizado. Luego, en un momento, yo recibo comunicación del menor víctima expresándome su necesidad de hablar y decir la verdad. La víctima, ¿desde qué edad era abusada? Desde los 5 años. ¿Y hasta los
16 años, 17, y de los 5 hasta los 16 fue de manera ininterrumpida. Por parte de su hermano, tenemos entendido. Por parte de su hermano, por línea materna. Solicitamos ambos, Fiscalía y yo, solicitamos respecto del imputado, del abusador, la prisión preventiva. Y dolorosa y lamentablemente el juez no nos otorgó, no nos hizo lugar. En su lugar hizo lugar a medidas cautelares de cierre de frontera, entrega del pasaporte. Creo que está sumamente probado y acreditado la prisión preventiva con este peligro de que además surge probado de que ha tenido contacto, pues tienen medidas cautelares. La verdad que teníamos esperanza de que fuera con prisión preventiva y la verdad que no. Sigue la justicia en este sentido, en este tipo de delitos está fallando. Bueno, en este caso se está dando la misma situación que lo que informamos en el día de ayer, con el caso de este sacerdote que también fue imputado, formalizado, pero en la ciudad de Minas, en el departamento de La Valleja, donde el juez entendió que no había que formalizarlo con prisión preventiva. Hoy, el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, explicó los motivos de por qué se toma esta resolución. Formalización significa el inicio de un proceso penal. En ese caso, la imposición de medidas cautelares se limitó simplemente a un alejamiento, a un distanciamiento en relación a las víctimas. Creo, si no me equivoco, que eran 500 metros, no estoy muy seguro de eso. Y además se le impuso al imputado, en este caso, la prohibición de realizar todo tipo de actividades que le permita tener relación directa con menores, ¿no? Por lo tanto, esas dos medidas cautelares están vigentes, recién va a iniciar el proceso y cuando sea el momento la justicia citará a esta persona para que comparezca efectivamente al juicio que se va a realizar por la imputación que ustedes ya conocen. Bueno, en esta jornada se llevó adelante una nueva audiencia por la Operación Océano. En realidad fueron varias audiencias porque se trató de evitar las aglomeraciones. La jueza Beatriz Larrie aceptó la solicitud de la fiscal Darvinia Viera y resolvió extender las medidas cautelares ante los 32 imputados de esta causa. Positivo porque se resolvieron muchas cosas. Bueno, en principio las medidas cautelares, la extensión de las medidas cautelares hasta el día 12 de mayo, porque el 13 vence la investigación, o sea, el plazo que tenemos para la formalización. Obviamente la Fiscalía en su momento irá a pedir otra audiencia para la extensión de ese plazo, porque ya sabemos desde ya que no creemos que lleguemos con todo, porque falta mucha evidencia y mucha prueba, sobre todo las pruebas anticipadas que no se han logrado hacer. De la audiencia de hoy participaron efectivos de Interpol que trabajaron con los celulares de las víctimas y los acusados para explicarle a las defensas cuál ha sido el proceso hasta ahora. Darvinia Viera aseguró que con esta explicación intentó despejar algunas dudas sobre la información con la que contaba la Fiscalía. Además, afirmó que la causa no se va a dividir. No, eso no, ya está. Yo creo que ya está más que laudado. Eso no se va a dividir. Es una causa única. ¿Qué más quisiéramos nosotros que tenemos 32 imputados a la vez? El día que se haga un juicio, por ejemplo, si la Fiscalía acusa a todos los imputados, imagínense lo que va a hacer, porque cada uno de los imputados es un juicio, aparte en la misma causa, pero es un juicio. El vocero de la Suprema Corte de Justicia hizo una puntualización de en qué está esta investigación precisamente de la Operación Océano y lo que queda por delante. Todavía no se inició el juicio correspondiente a la Operación Océano. Todas estas instancias, todos estos pasos son preparatorios para el día que se haga el juicio. Eso todavía no ocurrió y falta diligenciar unas cuantas pruebas. Por ejemplo, una de las pruebas que falta diligenciar efectivamente es la de interrogar a los testigos, a las víctimas, que justamente para este mes hay fijada una audiencia
para interrogar a una de las víctimas. Cuando se hayan resuelto toda esta clase de planteos y esté pronto efectivamente el material probatorio que va a ser la plataforma fáctica sobre la cual se va a desarrollar el juicio, entonces ese día se fija el día de inicio del juicio. La posibilidad de saber, o la experiencia que tenemos de saber cuánto puede durar un juicio de esta magnitud, es muy difícil. Lo que sí está claro es que los juicios, a partir de la puesta en marcha del Código Procesal, del Código de Proceso Penal, son menos extensos. Es decir, ustedes lo han visto, los juicios, el tiempo que tarda en llegarse a una resolución se ha visto disminuido en forma importante. Bueno, y a todo esto, uno de los abogados defensores, el doctor Ignacio Durán, pidió que se separen las causas. Según indicó el profesional, quedó claro que no todos son victimarios. Entiendo que es muy hábil ponerlos a todos juntos, darle el mote de Operación Océano con todo lo que supone, pero luego de escuchar las declaraciones de esta persona en Fiscalía ha quedado muy claro que no son todos victimarios, y sería bueno que también la Fiscalía, para ordenar el proceso, así lo entienda y comience a separarlos en las audiencias. Se viene la instancia del 25. Allí se formulan prácticamente las preguntas, todo cómo se va a trabajar de cara a la instancia del 26, donde por primera vez va a declarar una de las víctimas. ¿Qué cambia respecto al cual ese trabajo se viene desarrollando hasta ahora y cuánto puede incidir lo que pueda llegar a decir cada una de las víctimas teniendo en cuenta la complejidad del caso? Cambia y cambia mucho, porque es la principal víctima para la Fiscalía y creo que es la que va a desentrañar un poco todo lo que viene para este proceso. Se va a empezar a arrojar luz sobre los hechos, va a haber una versión de la persona que es común a los 33 formalizados, y bueno, eso yo creo que va a poder determinar a las defensas a ver de qué manera siguen haciendo el trabajo, y en otras, como en el caso de Nicolás Chirico, que es mi representado, va a ser, porque ya la escuchamos en Fiscalía, la confirmación de lo que dijimos el día 1, de que es inocente y que en cualquier momento estamos en condiciones de pedir el sobreseimiento de él. Bueno, y a todo esto se archivó la denuncia que se había realizado contra la fiscal Darviña Viera por entender que era responsable de filtrar información a la prensa de esta operación Océano. La fiscal indicó que siempre se sintió respaldada por el fiscal Jorge Díaz. Siempre estuve muy tranquila de cómo hacemos las cosas en Fiscalía, digo, entonces la denuncia para mí era un trámite nada más, digo, y suponía que se iría a archivar en su momento, digo, porque no me parecía que no había otra opción, pero digo, obviamente que si se encontraban elementos se iba a investigar, el fiscal iba a mandar a investigar. Bueno. ¿En ese sentido se siente respaldada por el fiscal de corte? Siempre nos hemos sentido respaldada por el fiscal de corte. Digo, lo ha dicho públicamente muchas veces. ¿Siente que hay persecución por esta causa en particular a su persona? No, yo creo que son las apelaciones y bueno, y las declaraciones que puedan hacer los abogados son estrategias dentro de la causa, pero creo que no hay, que yo sepa, ninguna adversión personal hacia mí ni hacia ninguna de los fiscales. Los abogados penalistas crearon una asociación y en las últimas horas se reunieron con el fiscal de corte Jorge Díaz. Sí, el fiscal de corte tuvo la amabilidad de recibirnos formalmente, es nuestra primera vez. Y bueno, tuvimos una charla general y básicamente le planteamos lo que nuestros afiliados solicitaron y el directorio de la asociación resolvió ordenar para presentar, que tiene que ver mucho con la gestión, con el acceso y con la participación en el proceso penal y en la investigación. ¿Qué dificultades se presentan allí, por ejemplo? Bueno, nosotros planteamos en tratar de que el defensor esté más presente en la parte investigativa, que la carpeta, cuya accesibilidad a veces se complica por temas de gestión, de tiempo, lo que fuere, además pueda ser ordenada de manera tal de que transmita fehacientemente lo que recabó la Fiscalía y, en definitiva, que también si una persona es citada
en el ámbito policial, lo que habilitó la LUC, se le informa a esa persona que para declarar como indagado tiene y puede hacerlo con un defensor aún en sede policial. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema, hablemos del coronavirus. En esta jornada se realizaron 5.792 exámenes de COVID-19, se detectaron 504 casos de la enfermedad en nuestro país. 2 personas perdieron la vida, lamentablemente. Estos decesos se registraron en Canelones, un hombre de 72 años y otro en Montevideo de 69. En estos momentos hay 5.858 personas que están cursando la enfermedad, una cifra que viene bajando. 91 pacientes están internados en CTI. Y a propósito de este tema, les decimos que se conoció un nuevo informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, cerrado al fin del mes de enero, más precisamente al día 28. Entre otros temas se destaca, por ejemplo, que la pérdida del nexo epidemiológico bajó. Llegó a estar en un momento en un 40% y ahora está en un 29%. El documento incluye la información cerrada al pasado 28 de enero. Actualmente hay una tendencia a la estabilización de los casos confirmados, dice. En ellos, el 68% tiene como antecedente el contacto con un caso confirmado en territorio nacional, el 3% vinculados a viajes internacionales y el 29% no se ha identificado nexo epidemiológico. En el anterior informe, al 18 de enero, ese dato era del 40%. El análisis de los casos acumulados a la fecha muestra que de cada 100 casos, 96 se resolvieron en forma ambulatoria sin necesidad de internación. Del total de casos que requieren internación, la cuarta parte, 25,8%, debieron ser ingresados a CTI. El 81% de los casos confirmados se consideran ya recuperados. La letalidad es del 1,04% y la mortalidad es del 11,75% cada 100.000 habitantes. La gravedad y la letalidad son significativamente más altas en los hombres. En el caso de las mujeres, la letalidad es del 0,9% y en los hombres del 1,16%. Bueno, ya se está pensando en lo que es la campaña de vacunación contra el coronavirus aquí en nuestro país. En este contexto, les comentamos que la inmunóloga María Moreno recordó que la Organización Mundial de la Salud recomendó separar lo que son las dosis contra el COVID-19 y la gripe. Las vacunas en general se combinan, de hecho en el carnet de vacunación lo van a ver en los niños que reciben a veces 3, 4 vacunas, en adultos también se combinan, pero en vista de que no hay ningún dato al respecto, la recomendación es separarlas, ambas vacunas con un margen de 3, 4 semanas, y a eso uno se adhiere, hasta tanto no haya datos que permitan decir se pueden dar juntas. Otro aspecto que suma un elemento más a una logística desde su inicio complicada es la firma del consentimiento informado, señaló Moreno. En este caso son vacunas en las cuales hemos tratado de comunicar, se utilizarán las vías oficiales para comunicar cuando salgan el plan de vacunación y se empieza a vacunar para cada una de las poblaciones, y nosotros teníamos en el entendido que esto sí iba a ser que el propio acto de acudir a vacunarse era un consentimiento informado de la persona que se quería vacunar. En ese entendido, obviamente, la información, el consentimiento informado lo que va a hacer es asegurarnos de que todas reciban la misma información. Y en ese sentido está bien. El problema es que es una campaña muy complicada, va a ser una logística muy complicada y suma otro elemento más a ello. Y bueno, ahí habrá que trabajarlo muy bien para que el consentimiento informado, cuando uno se agende, pueda por lo menos leerlo, no sé si firmarlo ahí mismo, pero por lo menos leerlo, estudiarlo, y cuando uno vaya a vacunarse poder hacer las preguntas que le parezca pertinente y tratar de aceitarlo para que todo vaya bien. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, puso a disposición del ministro de Salud Pública el hospital policial y también las jefaturas para ser utilizadas como centros de vacunación. Jorge Larrañaga envió una carta al ministro de Salud, Daniel Salinas. Comienza recordando las acciones tomadas desde el 13 de marzo pasado, como el reparto de tapabocas, exhortando a la población a la distancia, control de aglomeraciones, haciendo un protocolo para las cárceles. Ahora
pongo a su disposición, dice Larrañaga, el hospital policial y las 19 jefaturas como centros de vacunación. Estos espacios están ubicados en lugares clave en las distintas ciudades, termina diciendo el ministro del Interior. Bueno, y los trabajadores del INAU que tengan contacto con menores también estarán dentro de los prioritarios a la hora de iniciar la vacunación contra el COVID-19. El presidente del INAU, Pablo Abdala, señaló que estamos hablando de aproximadamente unos 3.000 funcionarios. El Poder Ejecutivo nos notificó, como yo decía, esta decisión, que para nosotros es realmente satisfactoria. Nos solicitó, cosa que vamos a formalizar en las próximas horas, probablemente el próximo lunes, la información detallada de cada uno de estos trabajadores. Todo eso está ingresado, obviamente, en los sistemas que administra INAU, y a partir de allí, desde luego, el plan de vacunación, las características, los datos concretos corresponden a Salud Pública y al Poder Ejecutivo. ¿Cuántos trabajadores tiene el INAU, más o menos? El INAU, organismo público, tiene aproximadamente 4.800 trabajadores, de los cuales en atención directa son unos 3.000. Que quede claro, estamos hablando, y le agradezco la pregunta porque faltaba incorporar ese dato, quienes van a ser contemplados son los trabajadores que están en atención directa, los que trabajan en los centros, es decir, educadores, psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares, que trabajan en territorio, en la atención directa de los niños, de los adolescentes y de las personas con discapacidad. El presidente del INAU, Pablo Abdala, estimó que unos 14.000 trabajadores del organismo se han visto afectados, ya sea por contagios o cuarentenas, desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando aproximadamente de un máximo de 14.000 trabajadores en función de todos los programas que yo he mencionado, teniéndose en cuenta, por supuesto, que muchos de estos trabajadores, si no ingresaban a través del INAU, seguramente ingresarían o a través de la salud por el doble o múltiple empleo, o en su condición de docentes, porque tenemos educadores que también trabajan en el sistema educativo. A todo esto, el CODICEN entregó al Ministerio de Salud Pública un listado con los nombres de los docentes y funcionarios que también serán vacunados en esta primera etapa contra el coronavirus. Estamos hablando de unas 65.000 personas. El Ministerio le había pedido al CODICEN un listado de docentes y funcionarios. Debe incluir solo a los que trabajan en centros educativos. La lista está pronta e incluye nombre, cédula de identidad, número de contacto, departamento en el que vive y a qué subsistema pertenece, es decir, primaria o secundaria. Son casi 65.000. No se conoce cómo será la forma de llevar adelante la vacunación porque la logística estará en manos del Ministerio. Sí se sabe que a los docentes les corresponderá la vacuna Sinovac de origen chino. El 23 de enero el presidente de la República dijo que ese laboratorio prevé enviar dosis en marzo. Serían 50.000 por semana para completar 200.000 en un mes. Un ensayo realizado en Brasil constató que tiene una eficacia del 50,38%. Otros estudios que se desarrollan en Turquía e Indonesia le atribuyen una eficacia mayor. Señores, es tiempo de hacer la primera pausa. Al regreso llegan los deportes con Gabriel Regueira, también la información internacional y el Frente Amplio que está celebrando en esta jornada sus 50 primeros años de creación. Habló el presidente de la fuerza política, entre otros dirigentes. Vamos a estar también con este tema en minutos nada más. Ya volvemos. Muy bien, y nos vamos a ir ahora a Brasil, un país que ya se ha convertido en la segunda nación con más muertes por COVID-19. Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia de COVID-19 en el mundo, registró en las últimas 24 horas 1.232 nuevas muertes por la enfermedad, con lo que encadenó 3 días seguidos con más de 1.200 fallecidos diarios, según los datos divulgados por el gobierno este jueves. De acuerdo con el último boletín del Ministerio de Salud brasileño, el país norteño registró además 56.873 nuevos contagios en un día y roza los 229.000 fallecimientos y casi 9,5 millones de casos,
desde el inicio de la pandemia. Los datos confirman a Brasil como uno de los epicentros globales del COVID-19 y como el segundo país con más muertes por la pandemia en el mundo después de Estados Unidos y el tercero con más casos luego de la nación norteamericana e India. Pese al agravamiento de la situación en las últimas semanas, Brasil ya vacunó a cerca de 3 millones de personas, el 1,4% de la población, principalmente profesionales de la salud, responsables del combate al virus, adultos mayores y población indígena. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro se retractó por primera vez de sus afirmaciones sobre las bondades que reiteradamente ha promocionado de la cloroquina. Aceptó además que el medicamento puede tener eficiencia cero contra el COVID y dijo, por lo menos no maté a nadie. El mandatario, que ha sido un férreo defensor del uso de este fármaco y hasta lo tomó cuando se contagió de coronavirus en julio del año pasado, aceptó que puede tratarse solo de un placebo. Bueno, vamos a continuar en nuestro continente porque este domingo hay elecciones en Ecuador con un destino realmente incierto. Se estima que no va a haber un resultado, o mejor dicho, un ganador en la propia noche del domingo, sino que habrá una segunda vuelta en el mes de abril. Para que tengan una referencia, a fines del mes de enero, el 40% todavía no había decidido de la población a quién votaría. Ecuador, un país endeudado, dividido y golpeado por la pandemia, elegirá presidente este domingo y todo apunta a una segunda vuelta entre la derecha conservadora y una izquierda que ansía recuperar el poder. Son 16 candidatos, pero ninguno tiene respaldo suficiente, según las últimas encuestas, para alzarse con la victoria en primera vuelta. Sin embargo, las preferencias en los sondeos se inclinan hacia el ex banquero Guillermo Lasso, de 65 años, y Andrés Arauz, de 35 años, del fin de Rafael Correa, el popular expresidente, quien desde Bélgica ha manejado la campaña para recuperar el poder para la izquierda, con un candidato hasta hace poco desconocido para la mayoría de la población. Entre los dos podría emerger el líder indígena Yacu Pérez, de 51 años, quien promete un gobierno ambientalista reacio a las petroleras y mineras. En medio de la polarización emergió la figura de Pérez, impulsada por el protagonismo que cobró el movimiento indígena en las protestas de octubre de 2019 contra el gobierno de Lenín Moreno. Pero en estas elecciones, las primeras del año en América Latina, el mayor desafío para los candidatos será vencer la indiferencia y la indecisión popular. Hasta enero, más del 40% de los electores no había definido su voto según los sondeos. Vamos a retomar ahora la información local, lo adelantábamos antes de la pausa. En estas jornadas se están conmemorando los 50 primeros años del Frente Amplio, 5 décadas de su creación. El presidente de la coalición de izquierdas, Javier Miranda, envió un mensaje donde, entre otros puntos, se destaca el seguir luchando para derogar la ley de urgente consideración. El presidente del Frente Amplio llamó a resistir y derrotar la ley de urgente consideración. Poner freno en la propuesta de la coalición de gobierno, de desmantelamiento del Estado, de apuesta represiva, de restricción de la participación y del debate democrático, de ese proyecto que se sintetiza en la ley de urgente consideración. Resistir y derrotar ese proyecto es una tarea prioritaria del Frente Amplio. El mensaje fue emitido desde un comité en Paso de los Toros. Miranda repasó la historia del Frente Amplio desde su fundación hace 50 años hasta el presente y planteó resistir el avance de un proyecto político que calificó de conservador y de restauración. Tenemos que ser capaces de construir la alternativa, de resistir, sí, claro que sí, ante los intentos de desmantelamiento de las políticas solidarias, del desmantelamiento del Estado. Asimismo, Miranda remarcó que el proyecto del Frente Amplio es colectivo, llamó a cuidar y cultivar la unidad y a volver a los comités de base y multiplicar espacios de participación. La hora requiere un Frente Amplio democrático, con pluralidad de ámbitos de debate y con unidad de acción. Esta conmemoración del Frente Amplio no contó con actos multitudinarios, ni grandes concentraciones debido evidentemente a lo que es la emergencia sanitaria. Sin embargo, en los comités de base de aquí de la capital del país se recolectaron alimentos para las ollas populares y firmas contra la LUC. Agudizar el ingenio y volver a la fuente.
El ingenio porque en definitiva no podemos hacer un acto debido a la situación de pandemia, y volviendo a nuestra fuente pues estamos militando. Como consecuencia de la pandemia, militantes y dirigentes del Frente Amplio celebraron los 50 años de la coalición de izquierda, sin actos ni concentraciones. La mayoría de los comités abrieron para recibir donaciones para ollas populares y para juntar firmas contra la ley de urgente consideración. Es muy especial, es sin concentraciones, es sin actos, es sin juntarnos, que es lo que siempre hemos sabido hacer, pero con mucha solidaridad. Dirigentes del Frente Amplio, ahora en la oposición, señalaron que la coalición atraviesa un tiempo de autocrítica y cambio. El Frente Amplio se está levantando de una caída, una derrota electoral que nos tiene que llevar a ser mejores, a comprender dónde estuvieron las fallas, los errores, pero por sobre todas las cosas a volver a conectar con la sociedad. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, se refirió a este aniversario, dijo que es una jornada para reflexionar. Es un aniversario muy importante, es 50 aniversario, y también es muy importante este día para todos los frente amplistas, todas las frente amplistas de Montevideo, de todo el país, del interior. Yo quiero agradecerle a todos los comités cómo han abrazado la campaña de Contagiar la Solidaridad, y en particular a este en el que estoy, que lo conozco bastante, a este comité, al Martín Fierro. Es impresionante la pila de alimentos que hay en cada uno de los comités que he visitado. ¿Y saben qué? Esa pila pesa mucho más que lo que pesa. Significa mucho más que los kilos que son. Significa el ánimo frente amplista de ayudar, de estar al lado de la gente, de cooperar. Y además salimos para afuera con mesas a juntar firmas para derogar los artículos de la ley de urgente consideración, y la verdad que los compañeros están teniendo todos los días, no solo hoy, porque todos los días se sale con la mesita, pero hoy ha sido un día en el que la gente va pasando, se sienta, pregunta. Es una jornada verdaderamente de reflexión y de demostración de la solidaridad frente amplista, de la raigambre artiguista de nuestro Frente Amplio. Intendenta, usted además es una mujer política, más allá de ser intendenta de Montevideo. Le pregunto entonces, ¿qué momento piensa usted que vive el Frente Amplio en el 50 aniversario de su creación? ¿Gobierna Montevideo y es oposición a nivel nacional? ¿Cómo visualiza usted la síntesis política que está viviendo en este momento? Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar Montevideo, que tiene enormes desafíos. Tenemos un programa de gobierno y tenemos planes de gobierno que estamos cumpliendo. Estamos trabajando muchísimo, estoy orgullosa de todo nuestro equipo, porque estamos llevando adelante el plan ABC, el plan de emergencia, pero también estamos girando una cantidad de cosas en limpieza, que son muestras de que vamos a ir girando un sistema. También estamos haciendo cambios sustantivos en movilidad. Anunciamos 10 medidas nuevas en el plan de emergencia de movilidad que afectan a la periferia de Montevideo, y vamos a anunciar 10 más antes de mayo. O sea, estamos trabajando para cumplir nuestro programa y con un ánimo de estar al lado de la gente y de que los más infelices sean los más privilegiados. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, también festejó esta jornada, este aniversario del Frente Amplio, con la militancia. Para mí es un montón de sensaciones, el poder hablar con los veteranos que estuvieron en el nacimiento del Frente, el poder repasar la historia de cada uno de nosotros desde allá, de la salida de la dictadura, cuando recién arrancábamos en política, y cómo fuimos creciendo como fuerza política hasta llegar al gobierno, en no mucho tiempo, porque el otro día yo decía que cuando el Partido Nacional, Partido Blanco, Partido Colorado cumplieron 50 años, estaban en plena revolución del quebracho, peleando contra Santos. Y cómo son los tiempos, ¿no? Cómo uno tiene que relativizar, y en realidad es una fuerza política joven, que tuvo la experiencia de estar en la oposición, de nacer, de ser perseguida, de tener que sufrir lo que se sufrió en dictadura, como toda la clase política, pero fundamentalmente un ensañamiento hacia la izquierda, y después haber salido y haber logrado lo que se logró, que es un gobierno durante 3 periodos, y hoy de nuevo en la oposición, como una oposición responsable, con una fuerza política madura y con responsabilidades concretas como son las de Salto, la de Montevideo y la de Canelones. Es un encuentro con nuestros compañeros, es el reconocimiento de una historia de crecimiento y sacrificio, pero también con muchos desafíos futuros.
Vamos a cambiar ahora de tema, nos vamos al departamento de Rivera, donde un policía fue formalizado por abuso de funciones y peculado. Este efectivo, que era uno de los responsables de la cárcel local, llevaba reclusos a trabajar en su chacra. En el día de ayer se procedió a la detención de 4 personas, de los cuales uno fue formalizado, que era el encargado del anexo de Cárcel Granja de unidad número 12 Cerro Carancho, que fue formalizado por reiterados delitos peculado y reiterados delitos de abuso de funciones. Esto se venía llevando a cabo ya desde el año pasado, en los cuales las personas privadas de libertad eran llevadas a su chacra particular para realizarles trabajo. Incluso se retiraban materiales fabricados en la propia granja cárcel, que eran llevados también para uso propio de esta persona en su vivienda. Se procedía a la venta también de estos materiales a beneficio propio. Bueno, son uno de los principios que es lo que se está investigando y se va a continuar. En este caso, por ejemplo, ya se había iniciado una investigación administrativa, no con separación del cargo, porque la persona hasta el día de ayer que fue detenido estaba prestando funciones, pero vio que son investigaciones paralelas, una parte administrativa, otra parte la parte penal que se lleva a cabo por Fiscalía, pero en este caso incluso la investigación ya se había iniciado antes, cuando surge en aquella oportunidad con ese PPL que no regresó, ahí donde se inicia toda una investigación. Bueno, y siguiendo con temas que tienen que ver con la justicia, fue formalizado un enfermero por emitir carnés falsos, una maniobra que tendría por lo menos unos 5 años, según informaron las autoridades. Esto ocurrió en el Hospital de las Piedras, en el departamento de Canelones. Un enfermero de 49 años de edad que trabaja en el Hospital de las Piedras fue formalizado por varios delitos relacionados con la venta de carnet de salud falsos tras los elementos encontrados en su vivienda, luego del allanamiento realizado por la policía de Canelones. Como informó Telenoche, la maniobra quedó al descubierto tras la denuncia realizada por el propietario de una empresa terciarizada que proporciona personal de limpieza al hospital pedrense. En el día de hoy se realizó la formalización de la investigación por varios delitos, estafa, concusión, tenencia de armas no autorizada, todos estos delitos en reiteración real. La juez lo formalizó y en el día de hoy se le impusieron medidas de sujeción al proceso por 90 días. Pero no prisión preventiva, se le pusieron otras medidas, en este caso específicamente arresto domiciliario, control con dispositivo electrónico y mientras tanto la investigación va a continuar. Si bien este hombre en principio no irá a prisión, la Fiscalía apelará a la determinación de la jueza María Fernanda Morales. Y en cuanto a la medida cautelar, nosotros como Fiscalía y entendemos que existe un peligro para la sociedad, solicitamos la prisión preventiva, aunque no fuera dispuesta por la magistrada actuante, esta Fiscalía apeló como corresponde y en los próximos días capaz que tenemos otra diferente solución a la adoptada por la magistrada actuante. Según se desprende de la investigación, la maniobra se venía realizando desde hace 5 años. La fiscal indicó que podrían haber más personas directamente involucradas en la maniobra. También hay en forma paralela una investigación administrativa. De la investigación administrativa aparentemente habría más funcionarios también involucrados. Eso es lo que nos consta hasta ahora. No podemos decir que hay más personas o que hay una asociación para delinquir porque eso nosotros todavía estamos investigándolo. Vamos a repasar ahora la cotización de las principales monedas. Dólar 41.35 a la compra, 43.75 a la venta. Euro 48.60, 54.21. Real 701.901. Peso argentino 005.055. Unidad indexada 4.777. Unidad reajustable 1.291.77.
Antes de la pausa les vamos a comentar que el próximo 15 de febrero se va a llevar adelante, se va a conmemorar lo que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, y en el marco precisamente de esa fecha, la Fundación Pérez Escremini realizará una serie de actividades. Una de ellas les vamos a comentar porque será precisamente este fin de semana. Artistas, una muestra itinerante de 7 lazos dorados corpóreos de 1.8 metros de altura intervenidos por reconocidos artistas recorrerá el país. Agopáez Vilaró, Eduardo Spgaña, Colectivo Boniato, el estudio de diseño Atolón de Mororoa, Felipe Echevarría, Felipe Ilustrado, también Valentina Echeverría y María Eugenia Elorza son quienes a través de su arte y estilo representan, señala la Fundación, la fuerza, valentía, el coraje y la resistencia con la que nuestros valientes y sus familias enfrentan los tratamientos. Esto va a ser una exhibición que, les decíamos, va a recorrer el país, pero va a comenzar este día 6 y se extiende hasta el 10 de febrero en 2 puntos de Montevideo, el Mercado Agrícola, el MAN, que está ubicado en José L. Terra 2220, y también frente a lo que es la Fundación Pérez Escremini en la calle Boulevard Artigas 1556. Hacemos la pausa, venimos en instantes nada más. Siguen las ofertas de verano en Movistar para que lo vivas al máximo. Con nuestros planes gigantes, disfruta el doble de gigas por 12 meses. Sí, por 12 meses. Además, trae el Samsung A01 completamente gratis y si se te rompe la pantalla, te la cambiamos gratis. Si sos cliente Movistar, aprovecha las ofertas gigantes de verano. Y si aún no lo sos, vení a Movistar porque te conviene mucho más. Movistar, más para tu celular, más para vos. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Quieres ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. Llegó el momento y vos lo sabés. En Macri comenzamos nuestra clásica liquidación. El momento ideal para calzar a toda la familia. Con lo último de esta temporada. Calzado, vestimenta, accesorios. Para todos. 50% de regalo en mercadería en productos seleccionados. Hasta en 3 pagos sin recargo. Vení a aprovechar. Vos sabés que te conviene. Como siempre, en Zapatería Macri. Compromiso. Acción. Innovación. Búsqueda de la excelencia. Espíritu crítico. Actitud emprendedora. Actitud ORT. Por información de becas y beneficios por inscripción anticipada, contactanos a través de info@ort.edu.uy. Comienzo de carreras 15 de marzo. Universidad ORT Uruguay. Vas a quedar helado con esta promo de Conaprole. Lleva los helados clásicos y splash de 1 litro a tan solo 195 pesos. Disfrutá del verano con helados Conaprole. La vida no es tuya. Salís a la calle y caminás mirando al suelo. Haces cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando le iba a abrazar llegaba acá. No podía tocarme las manos. Ahora pues así. Esta era yo. Los grupos son todo, son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mía, ahora sí soy yo. Me quiero, me gusto. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que mover.